Vengo, vengo del cielo. Radio Paz presenta Respeto a la Vida, un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor. Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami. Mamá. Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a este su programa Respeto a la Vida, un programa que llega a ustedes semana tras semana gracias a las ondas radiales de Radio Paz, 8:30 AM y 96.1 FM, en el que semanalmente tratamos de traerles a ustedes diferentes temas relacionados con la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Los saluda como cada semana Sandra Giraldo y hoy vamos a tener un programa especial, como siempre tratamos de traerles temas especiales y diferentes, pero antes de iniciar quiero recordarles que nosotros hemos realizado una alianza estratégica con Vida Humana Internacional, entendiendo esta necesidad que tenemos todos de tener una capacitación, de además de estar informados, debemos estar formados. Hemos hecho con ellos esta alianza para poder poner a disposición a todos ustedes, a nuestros oyentes, algunos de los módulos o todos los módulos, pero en forma resumida de lo que se dicta en la capacitación Provida en Vida Humana Internacional. No estamos dictando el taller, no estamos dictando el curso, esto es solo un abrebocas para que ustedes puedan entender qué hay dentro de cada módulo y se animen a inscribirse y a tomar este curso que realmente es muy valioso y nos va a poder ayudar en nuestra vida, en nuestra toma de decisiones. Así que una vez más estamos trayendo un módulo para ustedes y estamos en compañía de nuestro querido amigo Adolfo Castañeda, director de capacitación en Vida Humana Internacional, quien amablemente pues ha preparado estas presentaciones para poder compartir con ustedes, como lo decía en forma resumida, estos módulos y estas charlas que se dictan a través de este curso. Así que bienvenido Adolfo y una vez más gracias por tu disposición y por estar acá con nosotros. Más bien, gracias a ustedes por haberme invitado y darme esta oportunidad de compartir con la audiencia las riquezas de este curso que ofrecemos a todos los que quieran tomarlo. Ya les indicaré después cómo hacerlo. Hoy estamos haciendo un resumen del módulo 3, cuyo título original es Anticoncepción versus métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. Pero hemos decidido concentrarnos en la enseñanza de la encíclica Humane Vitae, que en realidad es como la esencia de este módulo. O sea, vamos a hablar un poquito acerca de los anticonceptivos, pero de modo muy resumido para ya entrar en nuestro tema. Antes de avanzar, quería recordarle a los oyentes que ya hemos visto los dos módulos anteriores para que refresquen qué es lo que hemos hasta ahora cubierto. En el primer módulo hablamos de dignidad humana y concepto de persona y en el segundo módulo hablamos de vida, matrimonio y familia en Cristo. Les recuerdo que estos programas ustedes los pueden encontrar en YouTube, en nuestro playlist de Respeto a la Vida, para que puedan irse actualizando en lo que hemos hablado y ya retomar con el tercer módulo que ya Adolfo nos acaba de contar. Muy acertada tu repaso de los primeros módulos, porque nos damos cuenta entonces cómo el contexto en el cual entra este tema de la Humane Vitae, que se van a ir dando cuenta a medida que nos adentremos en el tema, de que efectivamente encaja en lo que tú muy bien has resumido con anterioridad. Podríamos comenzar con la pregunta: ¿cuáles son los anticonceptivos hormonales? Estos anticonceptivos se llaman así porque contienen ciertas hormonas sintéticas, que no vamos a entrar en eso, pero nombrándolos así, los principales son las píldoras anticonceptivas, incluyéndolas el día siguiente, los implantes como el Norplant, ya no se está usando en Estados Unidos, pero sí en otras partes del mundo, los inyectables como el Depo-Provera, muy usado en el África lamentablemente, los parches, los insertables como el Nuvaring, los dispositivos intrauterinos que son untados de hormonas como el Mirena, y también incluimos los otros anticonceptivos, otros dispositivos intrauterinos, aunque no sean hormonales, porque su modo de acción es muy parecido al resto de estos anticonceptivos.
¿Cuáles son esos modos de acción? El primero es que impiden la ovulación. Esto es un efecto esterilizante temporal. Segundo, pueden hacer más espeso el moco cervical de la mujer y así impedir que los espermatozoides entren al útero y que uno de ellos se una con el óvulo, produciéndose la concepción. Esto es un efecto netamente anticonceptivo. Un tercer modo de acción es que pueden disminuir la movilidad de los espermatozoides en la trompa de falopio. Eso es un efecto anticonceptivo porque el timing, el tiempo de la unión de óvulo con espermatozoides puede ser eh, interrumpida, ¿no? O desviada. Por último, y esto es lo importante, pueden impedir a veces la implantación del óvulo fecundado, o sea, el embrión humano, la nueva persona humana, alterando el endometrio, que es la membrana que cubre el útero, y de esa manera despiden al bebé que muere del útero, y esto es un efecto abortivo, que pueden tener todos estos anticonceptivos al menos parte del tiempo. Pudiéramos también hacernos la pregunta muy resumida de cuáles son los principales efectos de estos anticonceptivos, especialmente la píldora, en la mujer. Pueden causar trombosis venosa profunda, es decir, peligrosos coágulos en las venas profundas. Pueden causar ataques al corazón. Pueden causar cáncer de mama, del hígado y del cuello uterino. Pueden causar migraña o dolores de cabeza graves o severos. Pueden causar depresión y cambios de humor. Esos son solamente algunos de... ¿Qué pasa con los anticonceptivos de barrera? Estos anticonceptivos impiden el paso de los espermatozoides al encuentro del óvulo. No son abortivos, son anticonceptivos. Tampoco tienen los efectos nocivos de los anticonceptivos hormonales en la mujer, pero, ojo, muy importante, no impiden completamente el paso de las enfermedades de transmisión sexual. O sea que hay un gran engaño respecto a esto. El más común de estos anticonceptivos de barrera es el condón masculino hecho de látex. Los demás métodos de barrera ni siquiera vale la pena mencionarlos porque son muy ineficaces en cualquier sentido de la palabra. Hablando de esa eficacia, ¿cuán eficaces son los condones en el mundo real en cuanto a impedir el paso de enfermedades de transmisión sexual? Bueno, estos métodos de barrera tienen una tasa de 15% de fracaso en impedir los embarazos. Por lo tanto, es lógico pensar que su tasa de fracaso en impedir el paso de, por ejemplo, el virus que causa el SIDA, el VIH, sea aún mayor porque el virus es mucho menor que el espermatozoide. Sin embargo, las tasas de fracaso, o mejor dicho, la mayor causa de fracaso de los condones no son los poros microscópicos que todo material látex contiene, sino lo que llamamos fracasos catastróficos. ¿Qué significa eso? Se refiere a las roturas, a los resbalones, al mal retiro del mismo después de la acción sexual y también antes de cualquier acción sexual de las temperaturas extremas, mucho frío, mucho calor, que pueden ser sometidos los condones cuando son almacenados, ya sea en depósitos o en los camiones o vehículos que los transportan. Eso altera también el material látex y lo hace más... eh, permeable, ¿no? A que pueda entrar estas enfermedades de transmisión sexual. Así que no nos debemos engañar por eso. Pero entrando ya a nuestro tema, ¿dónde se encuentra la doctrina más reciente de la Iglesia Católica acerca de la anticoncepción? Porque esta doctrina viene prácticamente desde que la iglesia es iglesia, pero la más reciente se encuentra en la encíclica Humane Vitae. Y lo que causó que esta encíclica se fuera publicada, que fue publicada el 25 de julio de 1968, fue que había un gran aumento de la promiscuidad, de la infidelidad conyugal, de los divorcios y incluso de los abortos también. Y esto fue lo que motivó a Pablo VI a reiterar en un lenguaje más personalista la doctrina de siempre de la iglesia en contra de la anticoncepción, la esterilización y el aborto, pero sobre todo la anticoncepción, y a favor de la transmisión de la vida y del amor conyugal. Importante
darnos cuenta que el Humana Vitae, lo veremos ahora, es una defensa también muy hermosa del matrimonio y del amor conyugal. ¿Cuál ha sido la reacción cuando se publicó la Humana Vitae en el 68, que sigue siendo vigente? Lamentablemente, muchos dentro y fuera de la iglesia han rechazado esta doctrina de la iglesia, que también es una doctrina de ley natural, o sea, que también obliga en conciencia a todo ser humano, sea creyente o no. Ese rechazo ha sido fruto de la indiferencia, de la ignorancia, de la falta de fe, de la falta de predicación, tenemos que decirlo. Y también han sido estos rechazos, han sido resultado del disenso de teólogos, muy lamentable, tanto sacerdotes como laicos, que niegan que el magisterio, esto es un error, tenga autoridad sobre este tema. Ya veremos por qué el magisterio sí la tiene y qué es el magisterio. Eh, Colocan estos teólogos disidentes y las personas que equivocadamente hablan mal de este tema, colocan las opiniones teológicas al mismo nivel que la doctrina de la iglesia, la doctrina ya aceptada de la iglesia, tanto en el catecismo, con el mismo Humanae Vitae y otros documentos. Y dicen también erróneamente que los Humanae Vitae se ha apartado del Concilio Vaticano II. Eso sería ya un tema más profundo a entrar, pero en realidad es un error. Hay una línea perfecta de continuidad entre el Concilio Vaticano II y los Humanae Vitae. En el curso lo explicamos en más detalle. Y también otros disparates que analizaremos. Pero yo quisiera comenzar la presentación del encíclico Humanae Vitae viendo el número 17. ¿Por qué este salto? Porque en ese número Pablo VI destaca 4 consecuencias nefastas que se seguirían, y de hecho se han seguido lamentablemente, de rechazarse esta doctrina. Primera predicción: degradación general de la moralidad sexual, divorcio e infidelidad conyugal. Las relaciones sexuales, cuando son desprovistas de su significado procreador, hace que la gente en su conciencia colectiva crea menos en el matrimonio. De hecho, la tasa de divorcio en parejas casadas o no que usan anticonceptivos, bueno, en parejas casadas, la tasa de divorcio en los que usan anticonceptivos asciende al 50%, mientras que la tasa de divorcio en parejas casadas que no usan anticonceptivos, aunque es un poco lamentable, pero solamente es de 3 al 6%. Ya esto nos dice algo de la mentalidad que crea la anticoncepción en la gente. También ha habido un aumento de la promiscuidad, sobre todo en los jóvenes, y también un aumento del número de abortos. El Papa no menciona esto del aborto, pero sí es un hecho que es parte de la inmoralidad sexual, porque lo que ocurre es que, sobre todo en parejas que utilizan anticonceptivos, cuando fallan los anticonceptivos y surge una concepción, la pareja tiende a ver, no todos, pero muchos sí, tienden a ver al hijo o a la hija como un obstáculo a su relación sexual de placer y por lo tanto recurren al aborto como respaldo del fallo anticoncepcional. Esto está demostrado estadísticamente que es así, ¿no? ¿Cuál fue la segunda predicción? El hombre perdería el respeto por la mujer, especialmente su esposa. Y es que la anticoncepción, la práctica de esa, produce una mentalidad egoísta en el hombre, que empieza a ver a la mujer como objeto de placer, de goce egoísta, y no como persona, como esposa amada y querida por sí misma. Y también no le importa los daños que ya hemos revisado que los anticonceptivos, sobre todo los hormonales, causan en la mujer, no en el hombre. La mujer es la que carga con estos daños y también con los abortos que se pueden producir. Y al de hablar de esto, queridos hermanos, quiero interponer un breve paréntesis. No estamos condenando a nadie que haya caído en el aborto o en el mal de la anticoncepción o la esterilización. Estamos haciendo un llamado a la conversión a las personas. Estamos condenando estos males, pero no a las personas. Las personas las estamos llamando a la conversión y al recurso al sacramento de la confesión. Hablaremos más de esto más adelante. Y yo creo, Adolfo, agregando un poco lo que tú dices, precisamente por eso estamos desarrollando estos temas y estos programas, porque muchas Exactamente. veces hay falta de conocimiento. Las personas creen que dentro del matrimonio pues está todo permitido porque estamos casados y nosotros como Sí, seres humanos individuales que nos juntamos para un matrimonio,
pero continuamos siendo individuales y pues queremos simplemente continuar con nuestro proyecto de vida a nuestra manera. Y ha Sí, sido una parte de falta de conocimiento y de entendimiento. Entonces, gracias por aclararlo y por eso pues estamos acá contándoles para que muchas personas puedan claro, tiene comprender toda la razón. de qué se trata. Y queremos que, por favor, la gente presten atención a esto, ¿no? La tercera predicción fue el control demográfico impuesto por el Estado, o sea, por el gobierno. Esto ha ocurrido antes y después de la publicación de Omar Evite. Esterilización forzosa ha tenido lugar en Honduras, Brasil, México, Perú y República Dominicana. Y tenemos el caso de China, que tenía, ya no está en vigor, pero tenía hasta hace poco la política infame de un solo hijo por familia. Empezó en el año 80, donde le impuso al pueblo chino, el gobierno tiránico comunista chino, el aborto y la esterilización. Ya esa política no está en vigor, ya el gobierno permite que la gente tenga más de un hijo o dos o tres o más, porque se han dado cuenta que China ha caído en una muy peligrosa implosión demográfica. El país está envejeciendo a pasos agigantados y esto conlleva un gran daño a la economía del país, como tendríamos que desarrollar ya como este tema. Entonces el gobierno se ha preocupado, como también se han preocupado otros gobiernos occidentales como Japón y Europa Occidental, que se dan cuenta de que tienen una baja natalidad, que eso es detrimental para el país y están tomando medidas pronatalistas, pero que no están dando resultados porque la gente ya se acostumbró a la anticoncepción. En fin, esa tercera predicción de Pablo VI, de San Pablo VI, se cumplió y todavía se cumple en cierto modo, lamentablemente. La cuarta predicción y última de la Humana Vitae número 17 es la más peligrosa, quizá la más profunda. El ser humano creerá erróneamente o creería erróneamente tener un derecho o a un dominio ilimitado sobre su cuerpo y el cuerpo de los demás. Y esto está plenamente, fehacientemente demostrado por el caso del aborto. No hay que explicarlo. La experimentación con embriones humanos que los destruye, la fecundación in vitro, que se presta para experimentación con embriones humanos y para producir niños in vitro, que son niños de verdad, tienen alma y todo, pero que conlleva también la destrucción de incontables embriones humanos, como la congelación de miles de otros, lo cual va contra su dignidad también. La eutanasia, tener el control sobre el cuerpo de otros, ¿no? Matándolos porque están muy enfermos o lo que sea, en vez de cuidarlos. También toda la ideología LGBT, sobre todo el transgenerismo, que el pretendido cambio de sexo, que es tan dañino, tan terrible, habría que hablar de eso en otro momento. Todo eso es que el ser humano cree erróneamente, a la manipulación genética también sería otro, ¿no? Cree que erróneamente que tiene un dominio ilimitado sobre su cuerpo cuando eso no es verdad. Entonces, todas esas predicciones lamentablemente se han cumplido y se están cumpliendo. ¿Cuáles son entonces algunos de los interrogantes que motivaron a Humanevite? Ya lo mencionamos anteriormente, pero queremos como resumirlo. Están en el número 2 y 3 de la encíclica. Un presunto explosión demográfica o desarrollo demográfico, que es falso, no hay tal. Eso es un mito. En otro programa podemos demostrarlo con estadísticas fehacientemente que eso es falso. Un supuesto papel de la mujer en la sociedad. La iglesia no está en contra de que la mujer participe en la sociedad, al contrario, pero no tenemos por qué recurrir a la anticoncepción para que eso suceda. Es una excusa bastante barata para impulsar eso. Una supuesta mayor conciencia del amor conyugal y no solamente la procreación, lo cual es cuestionable, porque el amor conyugal lamentablemente ha decaído con todas estas tasas de divorcio y es causado precisamente a menos en parte por la anticoncepción misma, como ya veremos. Un presunto avance científico y tecnológico. La iglesia, como todo el mundo, está de acuerdo con un buen avance científico y tecnológico que tanto bien ha traído a la humanidad, pero la anticoncepción no es un avance tecnológico, es un retraso porque causa daño, causa abortos, causa divorcio, causa todo tipo de males. Es como la energía atómica, que si se usa bien, magnífico, pero si se usa para hacer bombas, terrible. Así que depende del uso que se le da a tecnología y en este caso es una mala tecnología, no es avance. Esto está en Humana Vitae números 2 y 3 también.
Una pregunta que surge también es entre la gente que habíamos mencionado anteriormente y ahora respondemos con más plenitud. ¿Qué autoridad tiene la iglesia sobre este tema? Bueno, la misma que tiene la iglesia sobre cualquier tema importante de la existencia humana, individual o social. Vamos a explicar por qué. Cristo mandó a la iglesia continuar su plan de salvación, enseñar el camino del plan de la salvación. Ese plan de salvación incluye la obediencia a los 10 mandamientos y a toda la ley moral natural, que Cristo no vino a abolir, sino vino a darle su pleno significado, que está eso en Mateo 5:17, donde dijo eso. Todos los asuntos humanos importantes tienen necesariamente una dimensión moral, porque en todos ellos están implicados los valores humanos. Si uno se fija bien, todos los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos y sus derivados, están diseñados por Dios, entre otras cosas, para proteger y fomentar los valores humanos. El quinto mandamiento prohíbe el asesinato, está diseñado para proteger la integridad del cuerpo y la vida humana. Y podríamos seguir con los otros mandamientos. En todas esas facetas de la vida humana que son importantes, estos valores y por lo tanto los mandamientos y la moral están presentes. Y es a esa dimensión que la iglesia se dirige cuando habla de los temas importantes de la vida social, económica, política, familiar, científica, etcétera. O sea, la iglesia no tiene estamos hablando de la autoridad eclesiástica, una competencia específica sobre la parte técnica de los asuntos humanos, pero sí la tiene sobre su dimensión moral, por lo que ya hemos explicado. Cristo le mandó a la iglesia, le dio la autoridad para enseñar el camino de la salvación, que incluye no solamente la ley evangélica, sino también la ley natural y los 10 mandamientos, que deben ser obedecidos. Entonces, la regulación de la natalidad es un tema importante de la existencia humana, familiar e incluso social. Por lo tanto, ella también tiene valores presentes que lo iremos explicando, que deben ser defendidos y por lo tanto la iglesia tiene la autoridad para hablar sobre este tema. Y cuando hablamos del magisterio de la iglesia, nos estamos refiriendo específicamente al Papa y a los obispos que están en comunión con el Papa y que traza en línea doctrinal directa y coherente hacia atrás, hacia Cristo y los apóstoles. Y los sucesores de los apóstoles son de Pedro, de los papas, y los demás apóstoles son obispos. Y ellos tienen el encargo que Cristo le dio a esos dos apóstoles que se extiende por sucesión, tienen el encargo de enseñar la verdad de Dios acerca de todos los temas que tienen que ver con la vida humana, que tienen que ver con la existencia de la vida humana, ya sea individual, familiar o social. Y esta explicación que yo he resumido está en Humanae Vitae número 4. Hablemos ahora de los principios doctrinales del Humanae Vitae. El primer principio es una visión integral de la persona humana, es decir, una visión de la persona humana completa en su dimensión corporal y en su dimensión psicológica y en su dimensión espiritual. Esta última tiene que ver con la relación con Dios y los demás. Y esto está en Humanae Vitae número 7. No se puede basar un discurso o una presentación acerca de la moralidad de los actos humanos si no tenemos como base una visión integral total de la persona humana y a su vez como base de esa visión a Dios, fundamento de la naturaleza humana, y la naturaleza humana, fundamento de la moral. Entonces, él aborda esto, el Papa, y en los números 8 y 9, que son muy hermosos, él habla del segundo principio doctrinal, que es el amor conyugal y sus características. Y el Santo Padre menciona 4, que este amor sea verdaderamente humano, es decir, que no sean solamente los instintos y el cuerpo, sino que involucra también el alma de la persona, el intelecto y la voluntad. Es un amor total, es decir, es una entrega de toda la persona en alma y cuerpo. Es un amor que es fiel y exclusivo hasta la muerte, no necesita explicación. Y es un amor que debe ser siempre fecundo o, digámoslo más precisamente, abierto a la posibilidad de la transmisión de la vida. De nuevo, esto está en Humanae Vitae números 8 y 9. El tercer principio doctrinal de esta encíclica es la paternidad responsable, que está en número 10,
y que hay que entender correctamente, le dedico un poquito de más tiempo. La iglesia, queridos hermanos, aclaro esto, no enseña que los matrimonios tienen que tener todos los hijos que físicamente puedan tener, sino todos los hijos que responsablemente puedan tener. Porque la iglesia, el concepto que tiene de procreación, no se limita a la generación biológica de los hijos, sino que incluye también en ese concepto la educación cristiana y humana de los hijos. Y los hijos son el don más grande que Dios le ha dado al matrimonio. La paternidad responsable incluye otros dos aspectos importantes, que son el conocimiento y respeto de la fertilidad humana por medio del intelecto humano, de la mente humana. No estamos diciendo que los métodos que vamos a hablar después, naturales, brevemente, sean difíciles, sino que de todas maneras hay que hacer un esfuerzo por parte del matrimonio de conocer la fertilidad y apreciarla, sobre todo la de la mujer, que es cíclica, ¿no? Y también involucra la castidad conyugal, o sea, la voluntad. Hay que hacer un esfuerzo de la mente y la voluntad para practicar la paternidad responsable. Y también el cuerpo. Hay que tener una disciplina del cuerpo humano para cuando lleguen los momentos de abstinencia conyugal se puedan realizar. Que ese es el problema que la gente pone de por medio, que ellos no se pueden abstener y que por lo tanto tienen que tener anticonceptivos para yo no llenarse de hijos. Y la iglesia dice no. Cuando la pareja, por motivos serios, tiene que espaciar el nacimiento de sus hijos, la abstinencia conyugal, lejos de perjudicar el matrimonio, lo enriquece de valores espirituales. Y también la castidad conyugal no es solamente la abstinencia, la castidad conyugal también es la forma en que se realiza el acto conyugal. El acto conyugal realizado con un amor verdadero y abierto a la vida es también parte de la castidad conyugal. La gente confunde castidad con abstención, ¿ya? En el caso no casado, la castidad sí es abstención de relaciones sexuales, que se llama continencia. Pero la castidad conyugal es la virtud que nos permite respetar los valores de la sexualidad humana, que son la procreación, el amor conyugal y, en otras charlas más profundas, que seguiría esta, el signo sacramental. Entonces, cuando el acto conyugal respeta los valores inherentes de la sexualidad, está practicando la castidad conyugal. Es un acto casto, podemos decir. De hecho, la encíclica que precede a Humanae Vitae, que fue publicada unos 40 años antes, no, pero sí, unos 30 y pico años, casi 40 años antes, la Casti Connubii, se llama el Casti Connubii, el connubio casto de Pío XI, es sobre el matrimonio y sobre este tema, con otro lenguaje, un poco más tomístico, etcétera. Pero fíjense cómo el Papa le llama la unión casta. El Papa Pío XI en el año 1930, que fue cuando publicó esa encíclica, que precede Humanae Vitae y que Humanae Vitae cita. Resumiendo, la paternidad responsable, según la iglesia, es lo siguiente. Primero que todo, tener una generosa apertura a la transmisión de la vida. O sea, el desear tener una familia numerosa. Pero si por graves motivos no se puede, entonces se pueden usar solamente los métodos naturales. ¿Y cuáles son esos graves motivos? El Papa no menciona cuatro, que no tenemos el tiempo para entrar en profundidad en cada uno de ellos, pero son bastante evidentes. Motivos físicos, puede haber problemas en la mujer, lo que sea. Motivos económicos, motivos psicológicos, queremos prepararnos para tener más hijos en el futuro y poder educarlos bien. Motivos sociales, puede haber problemas en el país donde vivimos, puede haber problemas de guerra o conflictos muy peligrosos y entonces el matrimonio opta por, vamos a esperar un momento más tranquilo para poder tener nuestros hijos o incluso tienen que irse del país. Esas cosas también influyen en la paternidad responsable porque habrá que practicar la castidad conyugal para poder llevar a cabo esta paternidad responsable. Ok, vamos ahora a entrar en lo que es la norma moral que enseña Humanae Vitae. En sentido positivo, todo acto conyugal debe estar siempre abierto a la posibilidad de transmitir la vida. El número 11. Esto no quiere decir que de todo acto conyugal tenga que resultar una nueva vida. De hecho, eso es imposible, porque en el ciclo femenino menstrual de la mujer existen fases fértiles y fases infértiles.
eh, sino que quiere decir que en cada acto conyugal se debe siempre respetar la inseparable conexión entre el significado procreador, el fin procreador, y el significado unitivo. Eso es lo que quiere decir. La anticoncepción y respeta esta inseparable conexión. Los métodos naturales sí lo respetan, como veremos. ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales respetar siempre esta inseparable conexión? La fecundidad es una dimensión intrínseca de la persona humana y del acto conyugal. Si se le niega deliberadamente, ya no hay una entrega total entre los esposos, porque el amor conyugal está orientado intrínsecamente hacia la transmisión posible de la vida. Si se le trunca deliberadamente esa apertura a la vida, se trunca también el amor conyugal, su plenitud. Y por lo tanto la anticoncepción no solamente va en contra de la procreación, sino también en contra del amor conyugal, de su desborde, de su capacidad de desbordarse más allá de sí mismo y de transmitir la vida. ¿Cuál es la norma moral del humanista en sentido de prohibición, sentido negativo? Nunca negar deliberadamente el significado procreador. Está en el número 12 y 14 de la encíclica. La anticoncepción es un acto intrínsecamente grave. ¿Por qué? Primero, intrínsecamente, porque niega valores que son intrínsecos a la persona humana, como lo son lógicamente la apertura a la vida, la fertilidad y el amor conyugal. Y como son valores muy elevados, la fertilidad y la transmisión de la vida es un valor evidentemente muy importante, y el amor conyugal, por supuesto que es importante, entonces intrínsecamente grave. En otras palabras, no lo justifica ningún motivo o circunstancia, porque niega valores intrínsecos y muy importantes. Entonces, ¿qué pasa? Si los esposos practican la anticoncepción sabiendo claramente que es un acto intrínsecamente malo y grave, y aún así tienen con plena libertad, lo practican, cometen un pecado mortal. Pero no se hay que desanimarse nunca. Si usted ha caído en eso, el Señor no le está rechazando. El Señor le está llamando a una conversión, a un cambio de vida. Le pide solamente un arrepentimiento sincero y el recurso siempre imprescindible al sacramento de la confesión para obtener la infinita misericordia y amor de Dios. Que Dios nos ama incondicionalmente, pero si pecamos, nosotros somos los que nos apartamos de Dios, no Dios de nosotros, pero al apartarnos nosotros de Dios, ya no tenemos la gracia de Dios. Entonces, arrepentirse sinceramente, confesarse, no volver a pecar y entonces confiar en esa misericordia de Dios y seguir adelante viviendo entonces una nueva vida. Pasemos ahora a hablar de las objeciones contra el humanevite. ¿Cuál es la primera objeción contra el humanevite? El llamado mal menor. Esto está en el número 14. Dicen estos que objetan que se puede usar anticonceptivos para preservar el amor conyugal y usar la anticoncepción como un mal menor. Falso. La anticoncepción no es un mal menor. Es un grave mal intrínseco que no admite excepciones. Un mal menor es cuando hay una acción buena que lamentablemente tiene dos efectos. Uno bueno, pero lamentablemente uno malo, que se tolera cuando hay ciertas condiciones. Y eso es el mal menor, pero no es el caso de la anticoncepción porque el acto en sí mismo es gravemente malo. Por lo tanto, no debemos confundir las dos cosas. La segunda objeción es que lo que importa es que la totalidad de los actos conyugales de la vida matrimonial esté abierta a la vida, también el número 14, y no un acto conyugal en particular o algunos de esos actos conyugales. Pero eso es un disparate porque la totalidad está hecha de los actos individuales conyugales y no al revés. Y si en uno o varios de esos actos se practicó la anticoncepción y cada acto es intrínsecamente malo, no tiene sentido el resto de la totalidad. O sea que, por lo tanto, es mal independientemente del resto de los actos. Por lo tanto, la totalidad abierta a la vida no justifica la anticoncepción. Lo que pasa es que esta objeción está rechazando o ignorando el hecho de la existencia de actos intrínsecamente malos. Ese es el problema. La tercera objeción es creer falsamente
que la planificación de que la anticoncepción y la planificación natural de la familia es igual, es lo mismo, porque ambos buscan el mismo fin que es espaciar los nacimientos. Esto es falso, porque de nuevo se rechaza el hecho de que el medio utilizado, la anticoncepción, sea intrínsecamente malo. Usted, si quiere obtener un vehículo, tiene dos opciones. Se lo compra con su dinero honestamente ganado o se lo roba. El objetivo es el mismo, obtener un vehículo que usted necesita, pero el primero fue un acto bueno, el otro un acto malo. O sea que la anticoncepción le quita al acto conyugal su apertura a la vida de manera deliberada. La planificación natural de la familia respeta el acto conyugal tal y como Dios lo ha diseñado, tal y como aparece en la naturaleza. La anticoncepción va en contra del amor conyugal y no solo la procreación. La planificación natural de la familia no, si se realiza por motivos serios y no egoístas. De lo contrario estaría mal, pero no por el acto, sino por la intención. Recordemos que el acto humano, para que sea bueno, la intención y el acto en sí tienen que ser buenos y las circunstancias las adecuadas. Además, la anticoncepción va en contra de la naturaleza humana. ¿En qué sentido? La anticoncepción no requiere ningún esfuerzo de la mente de conocer la fertilidad de la mujer y los métodos naturales. No requiere ningún esfuerzo de la voluntad de practicar la castidad conyugal. El intelecto y la voluntad son las facultades más elevadas del espíritu humano, lo que nos distingue como personas y nos diferencia de los animales y demás del resto de la creación material. Y la planificación natural de la familia requiere del intelecto, de la voluntad y de la disciplina del cuerpo. La planificación natural de la familia respeta el equilibrio delicado, ecológico del cuerpo de la mujer. La anticoncepción no, evidentemente lo hemos demostrado. Eh, y además, de nuevo, cuando los esposos tienen motivos serios para espaciar el nacimiento de sus hijos, favorece esa planificación natural, la comunicación entre los esposos, la dimensión relacional. El Papa, en este caso Juan Pablo II, lo explica muy bien, muy bellamente en Familiares Consorcio número 32, que les invito a leer. Pasemos ahora a las directrices pastorales que da Humanivite a distintos sectores de la sociedad. Primero, las autoridades públicas y a los medios. Simplemente leo el número porque lo dice todo. Pablo VI les pidió a los responsables de la sociedad crear un ambiente favorable a la castidad a todo nivel, en el número 22 de la encíclica. O sea, la pornografía, las cosas indecentes, todo ese tipo de cosas, música, espectáculo, lo que sea, debemos evitarlo y favorecer. Claro, la gente se ríe y se burla de esto, pero el punto es que se pueden burlar todo lo que quieran, pero la iglesia tiene razón y ellos están equivocados. Es tan sencillo como eso. ¿Qué directrices pastorales da Humanevita a los científicos y profesionales de la salud? Poner la ciencia al servicio del verdadero bien de los matrimonios, perfeccionar los métodos naturales, número 27 de la encíclica. También aquí hay que añadir algo que dijo después, en el 2007, el Papa Benedicto XVI, que encaja muy bien con esto. Él dijo lo siguiente: el derecho a la objeción de conciencia es un derecho natural, o sea, es un derecho que antecede al Estado, a la sociedad, que debe ser observado por todos. Esto es importante porque hoy en día se le está tratando de obligar a los farmacéuticos y a los médicos a dar anticonceptivos o a recomendarlos a otras personas que los den. Y tenemos que tener el derecho a la objeción de conciencia sin perder nuestro empleo de rechazar ese tipo de cooperación con el mal. Nunca se debe cooperar formalmente con el mal, aún a costa de perder el empleo. Pero lo que tenemos que hacer es trabajar para que haya leyes que defiendan nuestros derechos en nuestras sociedades y no que los conculquen. ¿Qué directrices pastorales da Humanivita a los sacerdotes? En el número 29, el Papa dice: no menoscabar en nada la saludable doctrina de Cristo, es una forma de caridad, de amor eminente hacia las almas. En otras palabras, decir la verdad con amor es verdadero amor y no engañar a la gente. Como decirle, bueno, sigue tu conciencia. Bueno, ¿y qué pasa si la conciencia de estas personas está deformada? Tu, tu deber como sacerdote, como agente pastoral,
laico, lo que sea, es enseñar la verdad de la iglesia, no tu opinión, ¿ya? Tanto en la catequesis como en este caso, ¿no? Y también el Papa aquí cita a San Pablo en 1 Corintios 1:10 cuando dice, os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis igualmente y no hay entre vosotros cismas o divisiones, antes seáis concordes en el mismo pensar y en el mismo sentir. Evidentemente se está refiriendo a la doctrina de Dios, no a cualquier cosa, ¿no? No se está refiriendo a opiniones teológicas sobre cosas que no dañan nada, ¿no? Y acá, Adolfo, quiero agregar algo que me Sí. llama mucho la atención porque pues lo viví de alguien que pidió consulta con un sacerdote porque pues era una familia numerosa y decían, ¿qué más hacemos? Y es lamentable porque lo que tú dices, todos debemos estar unidos en Cristo, que es camino, verdad y vida, y Él es la verdad y lo que nos ha dejado a través de la iglesia y los documentos es la verdad. Ujú. Y cuando un sacerdote recibe esto, pues lo lógico es que direccione a lo que está escrito, a la palabra y a la verdad, pero a veces sucede que por estar congraciados con el mundo y por querer que las otras personas los vean como los pastores buenos y Ujú. misericordiosos, que es una palabra que también se ha venido deformando, pues aceptan que una Am- persona tenga una ujú. mutilación y acudan a las cirugías. Lamentablemente se ha Eso es visto también producto de una mala formación en el seminario o en total, las universidades católicas, ¿no? Donde existe esto, lamentablemente. Aquí lo que hay que hacer es decir al sacerdote que eso no es verdad y que hablar con el párroco o el obispo, si eso es posible, ¿no? Para corregir a esta persona, a este sacerdote. No para votarlo y esas cosas, sino para salvarlo, ¿no? de acuerdo. ¿Qué directrices pastorales a los matrimonios, don Manevite? Poner en práctica esta doctrina, recurrir a la oración en los sacramentos. Hay que vivir una vida sacramental y de oración intensa. Si no, no podemos seguir a Dios ni en esto ni en otras cosas, ¿no? No desanimarse si caen en el pecado, recurrir a la confesión. Los matrimonios también deben apoyarse unos a otros. Los agentes pastorales tienen que apoyar a los matrimonios, incluyendo la enseñanza de la planificación natural de la familia cuando hay motivos serios para espaciar el nacimiento de los hijos. Crecer en el amor conyugal verdadero. A mí me hubiera gustado, y tengo siempre la idea en la mente, dar un curso sobre las bienaventuranzas y cómo éstas aplican al matrimonio. Porque las bienaventuranzas, Cristo nos enseña las actitudes, es decir, las virtudes, que eso es lo que son, que anidan en su propio corazón y que Él quiere que repliquemos en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero eso sería otro tema. Esto finalmente es muy importante. ¿Qué directrices pastoral da la Humana Vita a los obispos? Dice en el número 30, que es el penúltimo de la encíclica, el 31 de despedida, considerar esta misión, o sea, toda esta enseñanza, como una de vuestras responsabilidades más urgentes en el tiempo actual. O sea, el obispo es responsable de que en su diócesis se dé todo un network, toda una red de apoyo, de enseñanza y de apoyo pastoral a los matrimonios y a los que se van a casar, entre otras enseñanzas sobre esto. Eso es responsabilidad del obispo. Si no lo está cumpliendo, está viviendo en desobediencia, me duele mucho decirlo, pero es así. Por último, ¿cuáles son ya los distintos métodos naturales? Los menciono rápidamente. Sabemos que el método del ritmo calendario es ya prácticamente obsoleto porque dependía o depende de la regularidad de la mujer. Algunas mujeres son regulares, pero la mayor parte no lo es. Pero los nuevos métodos de planificación natural de la familia no dependen de que la mujer sea regular o no, porque se basan en signos de fertilidad e infertilidad que toda mujer, de acuerdo con su ciclo particular, manifiesta. Por lo tanto, no tiene que ver con calendarios y cosas parecidas. Y entre ellos están el método Billings o de la ovulación, el método sintotérmico, que combina el moco cervical de la mujer con la temperatura, el modelo Creighton, que fue el que mi esposa y yo practicamos al comienzo de nuestro matrimonio, que es un modelo que se parece al de ovulación, pero un poquito más sofisticado en términos de las gráficas. Ese método también de la ovulación no sirve solamente para espaciar los nacimientos, para buscarlos, sino que también sirve para detectar con anticipación, fue el caso nuestro también, problemas ginecológicos que puede tener la mujer y que no se han visto todavía, pero que a través con un médico que analiza las gráficas puede detectar. En el caso nuestro se pudo detectar con antelación un quiste
que tenía mi esposa y se pudo resolver. O sea que estos métodos son naturales en todo el sentido de la palabra, benefician al matrimonio, de nuevo, cuando hay motivos serios para emplear. Y con esto termino esta presentación. Yo les invito a visitar nuestra página vidahumana.org, vidahumana.org, y a escribirme a adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias a ti, Sandra. Gracias a Radio Paz. Gracias a la audiencia. Y Bueno, gracias a no. Gracias, gracias. Al contrario a ti, Adolfo, porque pues sabemos las ocupaciones que tienes, además encargado de toda esta parte de capacitación, tienes que estar actualizándote para poder informarle a las personas lo que está pasando, pero esta es una labor muy, muy valiosa, estar trabajando para el reino a través de estos trabajos que nos permiten pues llevar a las personas conocimiento, con amor y con esperanza, porque yo recalco lo que tú decías, esto no es con la forma, la intención de estar juzgando, sino simplemente no, de no, brindar no. Sí, esos no, conocimientos de que todo lo tenemos en nuestra Iglesia no. Católica y a veces tristemente dentro de nosotros mismos vemos que pues estamos como un poquito embolatados buscando nuestro propósito de vida, buscando Sí, qué sí. deberíamos hacer, pero lo buscamos en diferentes fuentes y no acudimos a la única fuente verdadera y a la real que nos dejó Jesucristo. Entonces, a través de esto, pues es traerles eso. Me quedo con algo muy importante. Bueno, todo es importante, pero la parte de la planificación y la anticoncepción, lamentablemente, por terminología, se ha venido como tomando como si fuera lo mismo. Y a través de esta enseñanza que tú nos has dado, es evidente la diferencia grande que existen entre esos dos conceptos y eso es importante tenerlo, ¿no? En ese sentido, quizá el término más adecuado para ir a estos métodos naturales es métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. Quizá la palabra planificación o regulación suena como a control, ¿no? Por parte Ujú. nuestra. Entonces, preferimos, no condenamos esos nombres, pero preferimos este otro. Métodos naturales, porque estos métodos son parte de la ley natural. Lo explica Exacto. el Papa Juan Pablo II en sus catequesis de Dios del cuerpo. Pero son métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad para saber cuándo una mujer es fértil o no, porque se puede usar de dos maneras. Cuando hay motivos serios para hacer un nacimiento o cuando no hay motivos serios, buscar más nacimiento. Y lo que vimos también que redunda en el beneficio de la fertilidad, que esta es una cosa delicada de la mujer. Así es. Bueno, Adolfo, nuevamente muchísimas, muchísimas gracias. Invitar a los oyentes, de nuevo, repítenos el sitio web para que puedan ingresar y tomar el curso, inscribirse y contactarse contigo. Para tomar el curso me escriben a mí adolfo@vidahumana.org, Ujú. adolfo@vidahumana.org, y la página web es vidahumana.org, y el YouTube channel de nosotros es Vida Humana Miami, Vida Humana Miami. Bueno, Muchas gracias, muchísimas, Sandra, de verdad que sí, mu- muy agradecido. Y a Radio. muchas Muchas gracias a nuestros oyentes. Los invitamos de nuevo. Este capítulo lo pueden encontrar, volverlo a ver a través de nuestro perfil de YouTube. Invitarlos para que nos sigan sintonizando y nos sigan acompañando en todos los programas de Respeto a la Vida. Y como siempre, nos despedimos diciendo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y regálame tu bendición, que la recibo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vengo, vengo del cielo. Radio Paz presentó Respeto a la Vida, Risas y sueños. un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor. Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami. Radio Paz, siempre contigo. Mamá.